Soy Gede, tengo 32 años, y el mes pasado, toda mi familia decidió que yo no valía la pena mantener cerca. Mis padres enviaron un mensaje grupal diciendo, creemos que es mejor que te alejes por ahora. Mi tía reaccionó con un pulgar hacia arriba, les escribí de vuelta, entendido. Respetaré eso y también me alejaré del fondo familiar. Esa noche, cerré mi contribución. A las 2:15 am, mi teléfono comenzó a sonar. 89 llamadas perdidas al amanecer. Mi papá dejó un mensaje de voz. ¿Qué pasó? El banco marcó. Todo, solo respondí, estoy honrando su decisión. Eso fue antes de que se dieran cuenta de todo lo demás que tenía. Antes de continuar, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios. Y no olvides dar like y suscribirte si disfrutas de historias sobre familias que aprenden lecciones difíciles sobre el aprecio. Los Miller no éramos cualquier familia de Boston. Éramos los Miller, un nombre que tenía peso en los círculos financieros de toda Nueva Inglaterra. Nuestro negocio familiar, Miller Financial Advices, había estado operando durante 3 generaciones, comenzando con mi abuelo, quien lo construyó desde la nada durante el boom económico de la posguerra. Crecí viendo a mi padre, Robert Miller, expandir lo que mi abuelo había creado. Nuestra casa colonial de 5 habitaciones en Brookline estaba llena de trofeos del éxito, arte costoso, muebles importados y fotos enmarcadas de mis padres, con varios políticos y celebridades. Mi madre, Diana, era la esposa corporativa perfecta que organizaba cenas donde se sellaban acuerdos de millones sobre su famoso pie de manzana. Desde temprana edad mostré una aptitud para los números que sorprendió a todos. Mientras mis primos jugaban con juguetes, yo estaba fascinada por los reportes bursátiles que mi padre dejaba por la casa. A los 10 años, ya hacía preguntas sofisticadas sobre tendencias del mercado que a veces mi padre no podía responder. Esto creó una dinámica incómoda que me seguiría hasta la edad adulta. A pesar de graduarme con las mejores calificaciones de mi clase en Wharton con una doble especialización en finanzas y economía, mi familia aún me veía como la niñita que necesitaba orientación. Cuando me uní a Miller Financial a los 24 años, mi padre me colocó bajo la supervisión de mi primo Jeff, quien apenas había pasado sus clases de negocios en una universidad estatal. Necesitas entender cómo hacemos las cosas en el mundo real, me explicó mi padre, dándome palmaditas en el hombro de manera condescendiente. Jake ha estado aquí más tiempo. Jake había estado ahí exactamente 7 meses más que yo. Durante los siguientes 8 años, me convertí silenciosamente en el activo más valioso de la firma. Mis estrategias de inversión consistentemente superaban los promedios del mercado en un 7,9%, cuando el estándar de la industria celebraba ganancias del 2%. Los clientes me solicitaban específicamente, aunque mi padre a menudo se llevaba el crédito por el rendimiento de mi equipo en las reuniones de la junta. El fondo familiar era una entidad separada del negocio, un pool de $12 millones al que los miembros de la familia contribuían y que usaban para todo, desde nuevas empresas hasta casas de vacaciones. Mi contribución personal había crecido a 4.2 millones a lo largo de los años, casi el 35% del total. Lo que nadie en mi familia sabía era que había estado construyendo mi propio portafolio de inversiones separado desde la universidad. Mientras ellos veraneaban en los Hamptons cada verano, yo tenía reuniones con fundadores de startups inversionistas ángel, mientras compraban autos de lujo. Yo compraba participaciones minoritarias en compañías de tecnología emergentes. El día de Acción de Gracias pasado, mi tío William hizo un brindis por el negocio familiar Miller, donde todos ponemos nuestro granito de arena y compartimos las recompensas por igual. Todos aplaudieron a pesar del hecho de que mi división había generado el 62% de las ganancias de la compañía ese trimestre. Sonreí y levanté mi copa mientras hacía una nota mental para acelerar mi estrategia de salida. Las reuniones familiares eran una tradición mensual celebrada en la sala de conferencias con paneles de caoba de nuestra oficina del centro. Yo presentaba análisis detallados y proyecciones de crecimiento solo para que mi tío Richard me interrumpiera, con declaraciones como, todo eso está muy técnico, pero ¿qué piensa tu padre? Mi madre a menudo me llevaba aparte después con consejos bien intencionados pero infantilizantes. Cariño, a los hombres no les gustan las mujeres que suenan demasiado inteligentes. Necesitas dejar que tu padre y tus tíos se sientan importantes. Mi tía Patricia, la hermana de mi padre y la persona que había dado el pulgar hacia arriba a mi exclusión, nunca había trabajado un día en el negocio, pero estaba en la junta y recibía la misma participación en las ganancias que aquellos de nosotros que trabajábamos 60 horas a la semana. Tenía un talento para llevarse el crédito por las ideas de otros, especialmente las mías. ¿Recuerdan cuando Gede mencionó los mercados internacionales? He estado pensando que deberíamos expandirnos a Europa, anunció una vez en una reunión 3 semanas después de que yo había presentado un plan detallado de expansión europea que había sido pospuesto para consideración posterior. Mi prima Amanda era el único miembro de la familia que parecía reconocer lo que estaba pasando. Durante un almuerzo un día, me confió, me hacen lo mismo, pero peor porque no tengo tus habilidades financieras para hacerles ganar dinero. Solo quieren que me case con alguien útil para el negocio. A pesar de todo esto, permanecí leal. Creía que eventualmente mis contribuciones serían reconocidas y respetadas. Continué volcando mis talentos en hacer crecer la riqueza familiar mientras silenciosamente construía mi propia red de seguridad. Para mi cumpleaños 32, mis inversiones personales habían crecido silenciosamente a $17 millones, un hecho que mantuve completamente para mí. Compré una hermosa casa de piedra rojiza en Back Bay bajo una LLC en lugar de mi nombre y renové la oficina en casa con tecnología de vanguardia. Contraté un pequeño equipo leal que trabajaba directamente para mí, separado del negocio familiar, todo bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Aseguré patentes para varios algoritmos financieros que desarrollé durante mi tiempo libre los fines de semana. Nunca presumí mi éxito. Manejaba un auto modesto. Vivía muy por debajo de mis posibilidades y continuaba apareciendo en Miller Financial todos los días para hacer dinero para personas que no me apreciaban. Algunos podrían llamarlo paciencia estratégica, otros podrían llamarlo evitación de conflictos. De cualquier manera, estaba a punto de cambiar
cambiar. La reunión de planificación trimestral del mes pasado comenzó como cualquier otra. Toda la familia extendida se reunió en nuestra sala de conferencias con mi padre a la cabecera de la mesa. Había preparado una presentación completa sobre una nueva estrategia de inversión que potencialmente podría incrementar los retornos de nuestros clientes de alto patrimonio neto en un 12%. Mientras distribuía mis reportes cuidadosamente preparados, mi primo Jake entró 15 minutos tarde, cargando nada más que una taza de café y su teléfono. Perdón por llegar tarde, anunció, sin sonar para nada arrepentido. Acababa de terminar una llamada con la cuenta Donovan. La cuenta Donovan era en realidad mi cliente, pero le había pedido a Jake que participara en una llamada preliminar mientras yo terminaba de trabajar en estas proyecciones trimestrales. Mi padre sonrió ampliamente. No hay problema, hijo, las relaciones con los clientes siempre van primero. ¿Por qué no nos cuentas cómo va eso antes de que Gede comience con todos sus números? Así sin más, los primeros 20 minutos de la reunión se dedicaron a que Jake se llevara el crédito por mis 6 meses de trabajo con los Donovan. Me senté en silencio, viendo a los miembros de la familia asentir aprobatoriamente mientras Jake tergiversaba aspectos clave de la estrategia que yo había desarrollado. Cuando finalmente fue mi turno de presentar, apenas había pasado mi segunda diapositiva cuando el tío Richard se aclaró la garganta. Todo esto parece innecesariamente complicado, dijo, sin molestarse en ocultar su tono despectivo. Nuestros clientes confían en el nombre Miller porque mantenemos las cosas simples y confiables. Mi tía Patricia asintió vigorosamente. Exacto, todos estos algoritmos y estrategias técnicas solo confunden a la gente. Respiré profundo. En realidad, nuestras encuestas de clientes indican que específicamente vienen a nosotros por enfoques más sofisticados. El mercado ha cambiado y si no nos adaptamos, comenzaremos a perder cuentas ante firmas que están abrazando estas nuevas metodologías. Mi padre golpeó su pluma en la mesa. Una señal que había aprendido significaba que se estaba impacientando. Gede, la teoría es una cosa, pero aquí tratamos con realidades prácticas. Esto no es teoría, respondí, tratando de mantener mi voz uniforme. Ya implementé este enfoque con el portafolio Westfield como caso de prueba. Han visto un retorno del 14% en solo un trimestre. Hubo un momento de silencio sorprendido antes de que mi padre respondiera. Implementaste esto sin autorización. Así no es como hacemos las cosas aquí. Sentí calor subiendo a mis mejillas. Lo discutí contigo el mes pasado. Dijiste que hiciera lo que pensara mejor con la cuenta Westfield ya que tenía bajo rendimiento. Ciertamente no autoricé una revisión completa de estrategia, respondió, aunque ambos sabíamos que apenas había escuchado durante esa conversación. Distraído por un torneo de golf en la televisión de la oficina, Jake saltó. Tengo un enfoque más simple que podríamos considerar. No tenía nada preparado, sin diapositivas, sin datos, ni siquiera un blog de notas. Sin embargo, durante los siguientes 30 minutos, la familia escuchó atentamente mientras él esencialmente reempacó ideas que yo había presentado el año pasado con componentes clave faltantes que realmente las harían funcionar. Ahora, ese es el tipo de pensamiento directo que los clientes esperan del nombre Miller, dijo mi padre orgullosamente cuando Jake terminó. Desarrollemos el enfoque de Jake para el próximo trimestre. Después de la reunión, traté de hablar con mi padre en privado en su oficina. Papá, estoy preocupada por la dirección que estamos tomando. La estrategia que Jake propuso tiene vacíos significativos que podrían exponer a los clientes a riesgo innecesario. Mi padre estaba revisando puntuaciones deportivas en su teléfono. Gede, estás demasiado atrapada en los detalles. Este negocio se construyó sobre relaciones instinto, no solo números y gráficas, pero los números y gráficas son lo que nos mantiene en cumplimiento con las regulaciones y realmente haciendo crecer la riqueza de los clientes, señalé. Finalmente levantó la vista. ¿Sabes cuál es tu problema? Nunca has confiado en la forma familiar de hacer las cosas, siempre pensando que tu título elegante te hace más inteligente que todos los demás. Estaba atónita. Eso no es verdad. He dedicado toda mi carrera a este negocio familiar. Apreciamos eso, cariño, pero a veces necesitas recordar que aún estás aprendiendo cómo funcionan las cosas en el mundo real. Tenía 32 años, manejaba más de 300 millones en activos de clientes con un historial que había ayudado a duplicar el valor de la firma en 8 años, y aún estaba aprendiendo mientras salía de su oficina. Escuché a mi tía Patricia hablando con mi tío en la sala de descanso. Las presentaciones de Gede me dan dolor de cabeza, estaba diciendo todas esas gráficas y palabras grandes como si tratara de hacer que el resto de nosotros nos sintamos estúpidos. Robert necesita controlarla. Mi tío estuvo de acuerdo. La muchacha no entiende nuestra cultura. Nunca la ha entendido. Me alejé silenciosamente. Una fría realización asentándose en mi estómago. Regresé a mi oficina y cerré la puerta, sentándome en silencio mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Por primera vez, me permití aceptar lo que parte de mí siempre había sabido. Nunca sería completamente respetada en el negocio familiar, sin importar lo que contribuyera. Esa tarde, en lugar de unirme a la familia para nuestra cena yuche, post reunión, fui a mi casa de piedra rojiza y comencé a revisar mis asuntos personales. Confirmé que todos mis tratos comerciales independientes estuvieran apropiadamente separados de los activos familiares. Verifiqué que mis patentes y propiedad intelectual estuvieran seguramente a mi nombre. Únicamente revisé contratos de clientes para confirmar que relaciones estaban legalmente atadas a mí personalmente en lugar de a la firma. No estaba planeando nada específico aún, pero algo había cambiado y sabía que necesitaba estar preparada. La siguiente semana trajo más desaires y desestimaciones sutiles. En una reunión con un cliente, mi padre interrumpió mi explicación de una estrategia fiscal para traducirla al español, esencialmente sobresimplificando mi consejo al punto de la inexactitud. En una sesión de entrenamiento del personal, Jake presentó uno de mis modelos de evaluación de riesgo como su propia creación. Mi tía accidentalmente me dejó fuera de la cadena de email para una discusión importante del negocio familiar. Entonces llegó la gota que derramó el vaso. Llegué temprano a la oficina el martes para prepararme para una reunión con nuestro cliente más grande, solo para descubrir que la reunión había sido adelantada y ya estaba en progreso. A través
través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias, pude ver a mi padre, Jake, y otros dos miembros de la familia sentados con clientes con los que había trabajado durante años. Me quedé congelada en el pasillo, viendo cómo le mostraban al cliente diapositivas de presentación que yo había creado, mientras el cliente asentía aprobatoriamente. Mi padre y Jake intercambiaron miradas de felicitación. Más tarde ese día, descubrí que también habían programado un retiro de planificación estratégica para el siguiente fin de semana en la casa del lago de mi tío. Todos en el equipo de liderazgo familiar fueron invitados, excepto yo. Esa noche, me senté en mi oficina en casa hasta tarde, mirando la pantalla de mi computadora, pero sin realmente verla. Años de recuerdos circularon por mi mente, todas las veces que mis ideas habían sido desestimadas solo para ser celebradas cuando las presentaba a alguien más, todas las horas extra que había trabajado para probar mi valor, todo el crecimiento que había creado para una familia que nunca me vería como igual. Basta, susurré al cuarto vacío, pasara lo que pasara después. Sabía que había terminado de ser subvalorada y pasada por alto. 3 días después, el viernes por la tarde, mi teléfono vibró con una notificación de nuestro grupo de WhatsApp familiar. Mi padre había creado este grupo 2 años atrás como una forma más eficiente de comunicarse sobre asuntos de negocios, aunque principalmente se había convertido en un lugar para compartir puntuaciones de golf y fotos de vacaciones. El mensaje de mi padre decía: después de considerable discusión entre los miembros senior de la familia, creemos que sería mejor si GD se aleja del manejo de clientes por ahora. Apreciamos su trabajo de fondo, pero retroalimentación reciente sugiere que los clientes responden mejor a nuestro enfoque tradicional. Esto no es permanente, solo una oportunidad para realinearse con la forma familiar de hacer las cosas. Mire la pantalla viendo cómo comenzaron a llegar las respuestas. Mi tío Richard, completamente de acuerdo. Movimiento inteligente. Tía Patricia, apoyo totalmente. Primo Jack, feliz de hacerme cargo de sus cuentas en la transición. Mi madre, solo queremos lo mejor para todos. 2 otros primos agregaron sus propias respuestas afirmativas. Nadie objetó, nadie siquiera preguntó a qué retroalimentación de clientes se referían, lo cual era revelador, ya que yo manejaba nuestras encuestas de satisfacción de clientes y sabía que nuestros números eran excelentes. Sentí una extraña sensación de calma mientras veía esto desarrollarse. Después de años de tratar de probar mi valor, después de todo el ingreso que había generado, después de todo el crecimiento que había creado para ellos, esto era a lo que se reducía: un mensaje de texto grupal removiéndome de mi rol, sin siquiera la cortesía de una conversación privada primero. Esperé exactamente 17 minutos antes de responder, durante los cuales aparecieron varios mensajes más de apoyo de varios miembros de la familia, incluyendo algunos que previamente habían afirmado estar de mi lado durante desacuerdos de oficina. Finalmente, escribí: entendido, respetaré esa decisión y también me alejaré del fondo familiar, deseándoles a todos éxito continuo, corto, profesional, y conteniendo una bomba que aún no entendían. Puse mi teléfono en silencio y lo coloqué boca abajo en mi escritorio. Luego abrí mi laptop y me conecté al portal bancario para nuestro fondo familiar. Como contribuyente mayor y uno de los administradores del fondo, tenía acceso completo a la cuenta. El proceso fue sorprendentemente simple. Algunos clics para iniciar el retiro de toda mi contribución, $4.2 millones, más la porción precisa de crecimiento atribuible a mis inversiones dentro del fondo, lo cual agregó otros 1.7 millones. El sistema preguntó si estaba segura. Lo estaba. Luego envié un email formal a nuestro abogado familiar documentando mi retiro del fondo, citando la sección de nuestro acuerdo familiar que permitía a contribuyentes mayores salir con aviso apropiado. Me puse en copia ciega en una cuenta de email separada para registros. El fondo familiar siempre había operado con un requerimiento de liquidez, manteniendo al menos 50% de activos en cuentas fácilmente accesibles para permitir despliegue rápido cuando surgieran oportunidades. Esto significaba que mi retiro no rebotaría por activos líquidos insuficientes, pero alteraría inmediata y dramáticamente la estructura y capacidad del fondo. Nuestras alertas bancarias estaban configuradas para notificar a todos los administradores de cualquier transacción sobre $50,000. Contaba con el hecho de que la mayoría de los miembros de la familia, disfrutando su viernes por la noche, no revisarían esas notificaciones hasta mucho más tarde. Con eso hecho, envié otro email a mi equipo privado informándoles de cambios próximos y estableciendo una reunión para el lunes por la mañana. Luego fui a mi caja fuerte en casa y recuperé todos los documentos clave que había organizado cuidadosamente a lo largo de los años: copias de patentes, contratos de clientes con mis cláusulas de servicio personal, documentación de mis entidades comerciales independientes y evidencia de cuáles estrategias de inversión eran legalmente mías en lugar de la firma. Me hice una taza de té y me senté en mi sala mirando hacia el skyline de Boston mientras el atardecer se asentaba sobre la ciudad. Parte de mí sintió una punzada de tristeza por el puente que estaba quemando. Estas eran, después de todo, las personas con las que había crecido, trabajado al lado y tratado de complacer toda mi vida. Pero una parte más fuerte de mí sintió algo más: liberación. Se había acabado la necesidad constante de probarme, de tragar desaires, de ver a gente menos calificada llevarse el crédito por mi trabajo. Se acabó. Pasara lo que pasara después, ya no sería la hija pasada por alto, tratando de ganar un asiento en una mesa que había sido diseñada para excluirme. Mi teléfono comenzó a vibrar alrededor de las 7:30 p.m. Lo miré una vez para ver varias notificaciones de WhatsApp y textos de varios miembros de la familia, pero no los leí. En su lugar, puse una película que había querido ver. Pedí mi comida para llevar favorita y me di permiso de disfrutar mi viernes por la noche. A exactamente las 10:47 p.m. mi teléfono sonó con el tono específico de mi padre. Lo dejé ir al correo de voz. Llamó de nuevo inmediatamente y otra vez. En la cuarta llamada, apagué mi teléfono completamente. Dormí sorprendentemente bien esa noche. Cuando encendí mi teléfono de nuevo a las 7 a.m. del sábado por la mañana, tuve que esperar varios minutos para que todas las notificaciones terminaran de cargar. 64 llamadas perdidas, 127 mensajes de texto
texto, 43 mensajes de WhatsApp, 17 correos de voz. Me hice café antes de escuchar cualquiera de ellos. El primer correo de voz de las 10:48 pm. GD, soy papá. Llámame inmediatamente sobre esta transferencia del fondo. Debe haber algún error. El segundo de las 11:10 pm. GD, esto es completamente inaceptable. Cualquiera que sea el punto que estés tratando de hacer, esta no es la manera. Llámame de vuelta ahora. Los mensajes se volvieron cada vez más urgentes durante la noche. Para el correo de voz de las 2:15 am, la voz de mi padre había perdido su enojo y contenía pánico desnudo. ¿Qué pasó? El banco ha marcado todo. El fondo está completamente congelado debido a actividad sospechosa. Necesitas llamarme. De regreso ahora mismo. El más reciente de las 6:30 am era diferente. La voz de mi padre era más silenciosa, con un tono que rara vez había escuchado de él. Incertidumbre. GD, no entiendo qué está pasando. Lo que sea que hicimos para molestarte, esto parece extremo. Todo el fondo familiar está bloqueado. El banco necesita tu verificación para descongelar las cuentas ya que iniciaste la transacción. Por favor, llámame de vuelta. Por favor, terminé mi café, me duché y me vestí con mi outfit favorito. Un traje azul bien cortado que siempre me había dado confianza. Solo entonces envié un solo mensaje de texto a mi padre. Estoy honrando su decisión. Me pidieron que me alejara y lo he hecho. He retirado mi contribución personal como lo permite la sección 7.3 del acuerdo del fondo familiar. El congelamiento bancario es procedimiento estándar para transacciones grandes y se resolverá una vez que completen su proceso de verificación. Ya he sometido mi documentación a ellos. En segundos. Mi teléfono sonó. Rechace la llamada. Luego envié un texto más. Estaré disponible para discutir esto el lunes a las 9 am en mi oficina en casa. La dirección ha sido enviada por email. Luego apagué las notificaciones y me preparé para disfrutar mi fin de semana, sabiendo que al otro lado de la ciudad, mi familia apenas comenzaba a darse cuenta de lo que había hecho y que esto era solo el comienzo. Lo que no le dije a mi familia era que tenía una amiga en el banco, no de manera impropia, nada que violaría regulaciones bancarias, pero Sandra y yo habíamos ido a la universidad juntas y ahora trabajaba como gerente senior en la institución manejando nuestro fondo familiar. No podía compartir información específica, pero sí me llamó el sábado por la tarde. Tu familia está creando toda una escena, dijo, con un toque de diversión en su voz. Tu padre ha estado en el teléfono con 3 departamentos diferentes. Tu tío apareció en persona y exigió hablar con el presidente del banco. Lo siento. Por eso, respondí. No lo sientas, dijo Sandra. Por lo que puedo ver, todo lo que hiciste fue completamente según las reglas. El congelamiento es solo protocolo estándar cuando un porcentaje significativo de un fondo grande es retirado súbitamente. Es una medida anti-fraude, lo sé. Dije, ya he sometido toda la documentación mostrando que tengo derecho a esos fondos. Por eso debería resolverse para el lunes, confirmó. Aunque dudo que eso los calme mientras tanto. No sé, equivocaba. A través de varias notificaciones que siguieron apareciendo a pesar de mis esfuerzos por silenciarlas, alcancé a ver vislumbres del colapso familiar. Mi teléfono se iluminaría con vista previa de fragmentos. Tío Richard, esto es sabotaje. No puedes simplemente. Tía Patricia, siempre dije que era demasiado emocional para. Primo Jack, ¿qué pasa con el trato Henderson con el que contábamos? Mi madre, GD, cariño, por favor solo habla con nosotros. Podemos arreglar. Para el sábado por la noche. El tono de los mensajes había comenzado a cambiar de indignación a desesperación. La familia aparentemente había comenzado a entender las implicaciones completas de mi retiro. El trato Henderson que Jack mencionó era un proyecto de bienes raíces comerciales de $20 millones que la familia había estado planeando invertir. El fondo habría proporcionado el enganche con financiamiento cubriendo el resto. Sin mi porción, ahora estaban significativamente cortos del efectivo requerido y el congelamiento bancario significaba que no podían acceder ni siquiera a los fondos restantes a tiempo para salvar el trato. 6 meses de trabajo y una ganancia potencial de $3 millones se estaban evaporando. Mi prima Amanda fue la única que envió un tipo diferente de mensaje. Bien por ti, nunca apreciaron lo que traías a la mesa. ¿Quieres tomar café la próxima semana? En realidad sonreía ante ese mensaje y le mandé de vuelta un simple sí. El sábado por la noche trajo una nueva ola de llamadas y mensajes. Esta vez no eran solo miembros de la familia. Los clientes aparentemente habían comenzado a escuchar rumores y estaban preocupados por sus cuentas. Mi padre había dado mi número de celular personal sugiriendo que la gente me contactara directamente sobre el problema técnico temporal con algunas cuentas. Esto cruzó una línea, involucrar clientes externos en una disputa familiar. Pasé 2 horas enviando garantías cuidadosamente redactadas a clientes, aclarando que sus cuentas de inversión individuales eran completamente separadas del fondo familiar y enteramente no afectadas. También noté que estaría feliz de discutir sus portafolios directamente el lunes si tenían alguna preocupación. Tuve cuidado de no denigrar el negocio familiar o dar cualquier indicación del conflicto interno. Estas eran relaciones que había construido a lo largo de años, y sin importar lo que estaba pasando con mi familia, mantuve mi ética profesional. Alrededor de medianoche, nuestro abogado familiar, Jonathan, llamó. A diferencia de los otros, él estaba calmado y mesurado. GD, he revisado tu documentación de retiro, y todo parece estar en orden legalmente. Sin embargo, el momento y manera de esta acción han creado desafíos significativos para las operaciones familiares. Entiendo eso, respondí, pero, como has confirmado, he actuado dentro de mis derechos. Hizo una pausa. Tu padre me ha pedido proponer una restauración inmediata de los fondos con un rol de liderazgo renegociado para ti dentro de la compañía. Aprecio la oferta, dije, pero no estoy tomando decisiones ahora mismo. Estoy feliz de discutir opciones el lunes por la mañana. Otra pausa. También ha mencionado la posibilidad de acción legal respecto a propiedad intelectual y relaciones con clientes. Hasta ahora era mi turno de hacer una pausa. Esta era una amenaza débil y Jonathan lo sabía. Todas mis patentes y estrategias propietarias están registradas a mi nombre personalmente, no de las compañías. En cuanto a relaciones con clientes, estoy segura de que has revisado los contratos y notado las cláusulas de servicio personal en muchos de ellos, pero de nuevo, estoy
feliz de discutir todo esto el lunes. Suspiró. Transmitiré tu posición, para lo que vale. He aconsejado contra cualquier postura legal. No serviría a los intereses de nadie. Estoy de acuerdo. Dije, buenas noches, Jonathan. Para el domingo por la mañana, la estrategia familiar había cambiado de nuevo. Ahora llegaron las apelaciones emocionales. Mi madre dejó un correo de voz lloroso sobre lealtad familiar y como mi abuelo estaría decepcionado. Mi tía Patricia, quien había dado el pulgar hacia arriba para sacarme, ahora envió un mensaje largo sobre cómo siempre había admirado Mia Human de negocios y sentía que necesitábamos apoyarnos como mujeres en finanzas. El tío Richard intentó un enfoque diferente, enviando un texto brusco sugiriendo que estaba reaccionando exageradamente a la reestructuración estándar de negocios y necesitaba superar mis sentimientos heridos por el bien de la familia. Me preparé para la reunión del lunes, organizando meticulosamente toda mi documentación y planeando mis puntos de conversación. No estaba interesada en venganza o drama, simplemente quería reconocimiento de mi valor y respeto por mis contribuciones. El domingo por la noche, mi sistema de seguridad en casa me alertó de alguien en mi puerta. A través de la cámara, vi a mi padre parado y luciendo inusualmente desaliñado. Su camisa, normalmente perfectamente planchada, estaba arrugada y parecía haber envejecido años en 2 días. Consideré no responder, atendiéndome a mi cronograma del lunes por la mañana, pero algo en su postura derrotada me conmovió. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Gede, dijo su voz. El trato Henderson se cae mañana a las 9 am si no tenemos los fondos. Son $3 millones por el drenaje. Lo miré fijamente. Eso suena como un problema de negocios que necesita una solución de negocios. ¿Qué significa eso? Preguntó. Significa que estoy dispuesta a ayudar si estamos hablando de negocios, no emociones familiares. Las 9 am mañana en mi oficina en casa como se acordó. Trae a quien quieras de liderazgo familiar. Parecía que quería decir más, presionar por una resolución inmediata, pero algo en mi expresión debe haberle dicho que sería inútil. Las 9 am, confirmó. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. Cerré la puerta y me recosté contra ella. Respirando profundo, por primera vez en mi vida profesional, mi padre había venido a mí en necesidad en lugar de al revés. Mañana sería un nuevo tipo de reunión familiar, una donde yo establecería los términos. Dormí inquietamente esa noche, despertando varias veces para revisar el sistema de seguridad. Parte de mí se preocupaba de que más miembros de la familia pudieran aparecer, pero la casa permaneció tranquila. Para las 6 am, estaba despierta y preparándome. Establecí mi comedor como un espacio de conferencias con copias de documentos relevantes en cada asiento. Hice café y arreglé una bandeja de pasteles, un toque profesional que también me dio algo normal en lo cual enfocarme. A las 8:30, mi sistema de seguridad me alertó de nuevo. Habían llegado temprano. A través de la cámara, vi no solo a mi padre, sino también al tío Richard, tía Patricia, primo Jack y nuestro abogado Jonathan. La familia había traído todo su contingente de liderazgo. Bien, estaba lista para todos ellos. A precisamente las 8:59, abrí mi puerta principal. Mi padre estaba al frente del grupo con los otros arreglados detrás de él como algún tipo de ejército de negocios familiares. Sus expresiones iban desde la determinación tensa de mi padre hasta la hostilidad mal ocultada de Jack hasta el repentino intento de calidez de la tía Patricia. Pasen, dije simplemente, haciéndome a un lado. Se formaron en mi casa, algunos de ellos mirando alrededor con obvia sorpresa ante mi casa de piedra rojiza decorada con buen gusto. Nunca había invitado a la familia a mi espacio personal antes, y podía verlos reevaluando cosas mientras notaban el arte original y los muebles de alta gama. El comedor está preparado para nuestra reunión, dirigí, llevándolos por el pasillo. Mientras tomaban asientos alrededor de mi mesa, permanecí parada a la cabecera, una posición que mi padre típicamente ocupaba en las reuniones familiares. Se dio cuenta de esto inmediatamente, pero no dijo nada mientras tomaba una silla a mi derecha. Café, ofrecí, manteniendo un comportamiento profesional, algunas aceptaciones murmuradas, y calmadamente serví tazas antes de tomar mi lugar, a la cabecera de la mesa. El silencio se extendió por un momento antes de que mi padre se aclarara la garganta. Gede, estamos aquí para resolver esta situación rápidamente. El trato Henderson. Levanté mi mano, cortándolo, un gesto que le había usado incontables veces conmigo. Antes de que discutamos cualquier trato específico, necesitamos abordar la situación más grande. He retirado mi contribución del fondo familiar como es mi derecho. El banco ha confirmado que la transacción es apropiada y el congelamiento debería levantarse para el mediodía de hoy. Esto es ridículo, estalló el tío Richard. Estás manteniendo a la familia como ¿por qué? Un ego magullado. Porque sugerimos que tomaras un rol diferente. Me dirigí a él con una calma que no sentía enteramente. Esto no es sobre ego, tío Richard, esto es sobre valor y respeto. Por 8 años, he generado retornos consistentes por encima del promedio del mercado. Mi división ha traído el 62% de las ganancias de la compañía. Mis calificaciones de satisfacción de clientes son las más altas en la firma. Sin embargo, fui removida del manejo de clientes vía mensaje de texto grupal sin discusión basada en supuesta retroalimentación que no existe. Íbamos a discutirlo en detalle en el retiro. Intervino la tía Patricia, su voz dulce, cariño. Solo queríamos comunicar la decisión básica primero, el retiro al que no fui invitada. Señalé, eso fue un descuido, dijo mi padre rápidamente. Jack resopló. Vamos, Gede, estás haciendo una montaña de un grano de arena. Entonces, tus sentimientos fueron heridos. Tenías que hacer explotar un trato mayor por eso. Me dirigí a Jack, manteniendo mi compostura. No hice explotar nada. Simplemente retiré mi contribución personal, que resultó ser un porcentaje más grande de lo que nadie anticipó. Eso revela el problema real aquí. Todos han estado dando por sentada mi contribución, tanto financiera como profesionalmente. Mi padre se inclinó hacia adelante. Cualesquiera que hayan sido los errores que cometimos, y admito que puede haber habido algunos. Esta respuesta es desproporcionada. Has puesto un trato de $3 millones en peligro. Un trato que aparentemente no podía suceder sin mi dinero, pero en el cual no fui consultada, noté. Jonathan, nuestro abogado, habló por primera vez. Tal vez podríamos enfocarnos en soluciones inmediatas primero, luego abordar las preocupaciones
preocupaciones a largo plazo después. La fecha límite de Henderson es el asunto más sensible al tiempo. Asentí, eso es razonable. Estoy preparada para transferir $5 millones al fondo familiar esta mañana, suficiente para cubrir el enganche de Henderson con un buffet. Todos comenzaron a hablar a la vez. Alivio evidente en sus voces hasta que levanté mi mano de nuevo. Pero esto será estructurado como un préstamo de mis tenencias personales al fondo familiar con tasas de interés estándar del mercado y términos específicos de reembolso. Jonathan puede redactar la documentación inmediatamente. El alivio alrededor de la mesa vaciló. ¿Un préstamo?, preguntó mi padre. ¿Vas a cobrarle interés a tu propia familia? Esta es una transacción de negocios, respondí uniformemente. Lo cual es como siempre han insistido que abordemos las cosas en Miller Financial. Estoy ofreciendo financiamiento a tasa de mercado en extremadamente poco aviso para salvar un trato valioso. Cualquier otro prestador cobraría tasas significativamente más altas dadas las limitaciones de tiempo. Jonathan asintió a regañadientes. Tiene razón, es en realidad una oferta bastante razonable. Bajo las circunstancias, la cara de mi tío se había vuelto un tono alarmante de rojo. Esto es extorsión. No, corregí. Esto es negociación. La alternativa es dejar que el trato Henderson se caiga, lo cual no sirve los intereses de nadie. Mi padre me estudió por un largo momento. Podía ver los cálculos sucediendo detrás de sus ojos, pesando orgullo contra practicidad, emoción contra negocios. Bien, finalmente dijo. Jonathan, redacta el acuerdo de préstamo. Pero Hede, después de esto, esperamos que regreses a tu rol en la compañía y reinviertas en el fondo familiar. Podemos discutir una posición de liderazgo más apropiada. Para ti, negué con la cabeza. Eso no está sobre la mesa hoy. El préstamo para el trato Henderson es un asunto separado. Mi involucramiento futuro con Miller Financial y el fondo familiar requerirá un acuerdo completamente nuevo. La tía Patricia se inclinó hacia mí, su voz cayendo a lo que probablemente pensó que era un tono simpático. Hede, querida, entiendo que estás molesta. Todos decimos y hacemos cosas en el calor del momento, pero somos familia. Sí, lo somos, estuve de acuerdo. La familia debería tratarse con respeto. El mensaje grupal pidiéndome que me alejara dejó claro cuánto se valoran mis contribuciones. Eso fue mal manejado, admitió mi padre. Asumo responsabilidad por eso, pero seguramente podemos superar un solo error de comunicación. No fue un error, dije silenciosamente. Fue un síntoma de un patrón que ha existido por años. Mis ideas son desestimadas hasta que alguien más las presenta. Mis logros son atribuidos al esfuerzo del equipo, mientras otros son celebrados individualmente. Mi juicio profesional es cuestionado a pesar de resultados consistentes. Miré alrededor de la mesa, encontrando los ojos de cada persona. He traído millones en ganancia a esta familia y a cambio he sido tratada como una ocurrencia tardía. Eso termina hoy. El cuarto cayó en silencio mientras el impacto completo de mis palabras se asentó. Por primera vez no estaba retrocediendo o suavizando las cosas. No estaba aceptando una palmadita en la cabeza y una promesa de hacerlo mejor la próxima vez. Finalmente, Jack rompió el silencio con una risa despectiva. Todo esto es muy dramático, pero seamos realistas. Necesitas el nombre Miller y las conexiones tanto como nosotros necesitamos tu procesamiento de números. ¿A dónde exactamente piensas que vas a ir? Esa era la apertura que había estado esperando. Sonreí ante la pregunta de Jack. Eso nos trae al siguiente punto en nuestra agenda. Presioné un botón en un pequeño control remoto y la televisión grande en la pared del comedor se iluminó con una presentación. La primera diapositiva mostraba un logo que había diseñado yo misma. Hede Miller Capital Management. He estado operando mi propia firma de inversiones como una entidad separada durante los últimos 4 años, expliqué, avanzando a la siguiente diapositiva que mostraba gráficas impresionantes de crecimiento. Mis clientes personales han disfrutado retornos promedio del 17%, comparado con el 9% en Miller Financial. Las expresiones impactadas alrededor de la mesa me dieron una satisfacción que traté de no mostrar. Eso no es posible, dijo mi padre. Has estado trabajando tiempo completo en nuestra firma. ¿Cuándo habrías tenido tiempo para dirigir otro negocio? Noches, fines de semana, los días de vacaciones que nunca tomé, respondí. Mientras todos los demás estaban en la casa del lago en viajes europeos, yo estaba construyendo algo propio. La cara del tío Richard se había movido de rojo a casi púrpura. Esto es una violación de tu contrato de empleo. No puedes competir con el negocio familiar. Deslicé un documento a través de la mesa hacia Jonathan. Mi contrato de empleo específicamente permite actividades de inversión personal siempre y cuando no soliciten directamente clientes de Miller Financial. Me he adherido a eso completamente. Jonathan hojeó el documento y dio un asentimiento reacio. Técnicamente está correcta. La cláusula estaba destinada a cubrir comercio personal de acciones, pero está redactada ampliamente. Avancé a la siguiente diapositiva mostrando una lista de patentes. También poseo 7 patentes para algoritmos financieros y sistemas de comercio, todas registradas a mí personalmente, no a Miller Financial. Esas fueron desarrolladas mientras trabajabas para nosotros, argumentó mi padre, aunque la incertidumbre había entrado en su voz. Fueron desarrolladas en mi propio tiempo usando mis propios recursos, corregí. He mantenido documentación meticulosa para establecer eso. Las patentes son legalmente mías. La siguiente diapositiva mostraba una lista de clientes, una colección modesta pero impresionante de nombres, ninguno de los cuales eran clientes actuales de Miller Financial. He construido relaciones con 27 clientes de alto patrimonio neto completamente separados de nuestro negocio familiar, continué. Sus activos combinados bajo mi manejo totalizan poco más de $400 millones. Jack soltó un silbido bajo a pesar de sí mismo. Además, dije, moviéndome a otra diapositiva, 17 clientes actuales de Miller Financial tienen acuerdos de servicio personal conmigo específicamente. Entregué copias de estos contratos a Jonathan. Estos acuerdos incluyen cláusulas estableciendo que, si dejo la firma, tienen la opción de transferir sus cuentas para seguirme. Jonathan revisó los documentos con creciente preocupación. Estas son provisiones de servicio personal estándar. Muchos clientes de alta gama insisten en ellas para asegurar continuidad con su asesor preferido. Mi padre se veía afligido. ¿Cuántos de nuestros clientes tienen estos acuerdos?
acuerdos? Clientes representando aproximadamente 230 millones en activos, respondí uniformemente. El cuarto cayó en silencio de nuevo, mientras todos procesaban las implicaciones. No solo había construido un negocio separado exitoso, sino que potencialmente podía llevarme una porción significativa de la base de clientes de Miller Financial conmigo si me iba. ¿Cuándo planeaste todo esto?, preguntó mi tía, su falsa calidez completamente desaparecida ahora. No lo planeé como una estrategia contra la familia, dije honestamente. Comencé a construir mi negocio separado porque me di cuenta hace años de que sin importar lo que contribuyera, nunca sería completamente respetada en Miller Financial. Era autopreservación, no sabotaje. Avancé a una diapositiva final mostrando una comparación entre el desempeño de Miller Financial y los resultados de mi propia firma durante los últimos 4 años. La diferencia era severa. No estoy compartiendo esto para lastimar a nadie, dije, suavizando mi tono ligeramente. Lo estoy compartiendo para demostrar que me he ganado el derecho a ser tomada en serio. No estoy pidiendo tratamiento especial, estoy pidiendo el reconocimiento que mis resultados merecen. Mi padre miró la pantalla, luego de vuelta a mí. Por primera vez en mi vida profesional, vi algo nuevo en sus ojos, respeto teñido con pesar. ¿Qué quieres?, GD preguntó silenciosamente. Primero, completamos el acuerdo de préstamo para el trato Henderson para abordar la necesidad inmediata, respondí. Segundo, tomo una licencia de un mes de Miller Financial para dar a todos tiempo de considerar los próximos pasos. Tercero, nos reunimos en 30 días para discutir ya sea mi regreso bajo nuevos términos o mi partida formal y la transición de mis clientes. Miré alrededor de la mesa. Esos son mis términos no negociables. Jonathan habló desde una perspectiva legal. Estas son solicitudes razonables dadas las circunstancias. Aconsejaría aceptarlas. El tío Richard parecía que quería argumentar más, pero mi padre levantó una mano para silenciarlo, un gesto que había visto incontables veces en reuniones familiares, pero nunca dirigido a uno de los miembros senior. Aceptamos tus términos, dijo mi padre. Jonathan redactará el acuerdo de préstamo inmediatamente y formalizará tu licencia hoy. Jake comenzó a protestar, pero mi padre lo cortó. Suficiente, Jake. La situación ha cambiado y necesitamos adaptarnos. Mientras Jonathan comenzaba a redactar el documento de préstamo en su laptop, un silencio incómodo cayó sobre el cuarto. Podía haber varios miembros de la familia procesando la nueva realidad, una realidad donde yo tenía poder significativo que no sabían que existía. La tía Patricia, siempre la veleta política del clima, fue la primera en ajustar su enfoque. GD, siempre he dicho que eras la mente financiera más talentosa de la familia. Espero con ansias ver qué rol podrías tomar cuando regreses. La falta de sinceridad era casi cómica, pero simplemente asentí cortésmente. Dentro de una hora, el acuerdo de préstamo fue finalizado. Firmé el documento y la transferencia fue iniciada inmediatamente. El trato Henderson procedería, salvando a la familia de una falla embarazosa y costosa. Mientras todos se preparaban para irse, mi padre se demoró atrás. Cuando estuvimos solos, miró alrededor de mi casa con nuevos ojos, tomando en cuenta el éxito que había construido independientemente. Te subestimé, dijo finalmente. Lo he estado haciendo toda tu vida, ¿no es así? No respondí directamente. La reunión familiar en 30 días será una oportunidad para un nuevo comienzo de una manera u otra. Asintió, luciendo repentinamente mayor y muy cansado. Para lo que vale la pena. Estoy orgulloso de ti, aunque no lo haya mostrado. Gracias, dije, y lo decía en serio, pero necesitaba ese reconocimiento hace años, no después de que forcé tu mano. Asintió de nuevo, aceptando la verdad de mis palabras. Luego se dio la vuelta para irse. En la puerta, se detuvo. Tu abuelo habría estado impresionado. Valoraba los resultados y la determinación por encima de todo. Después de que todos se fueron, me senté sola en mi comedor, mirando los restos de la reunión. Tazas de café, papeles esparcidos, la tensión persistente en el aire. Por años, había imaginado una confrontación donde finalmente me defendiera, pero la realidad había sido tanto más clínica como más emocional de lo que había anticipado. No era lo suficientemente ingenua para pensar que una reunión había resuelto todo. Los siguientes 30 días serían un periodo crítico de ajuste para todos, incluyéndome, pero por primera vez en mi vida profesional, había negociado desde una posición de fuerza en lugar de esperar reconocimiento que nunca llegó. Pasara lo que pasara después, las dinámicas habían sido permanentemente alteradas. Finalmente había reclamado mi propio valor, y nadie, ni siquiera mi padre, podía desestimarlo más. Los 30 días de mi licencia pasaron más rápidamente de lo que esperaba. Me enfoqué en mi negocio independiente, trabajando con mi pequeño equipo para prepararnos para cualquier resultado de la próxima reunión familiar. Si necesitábamos absorber clientes transferidos de Miller Financial, teníamos sistemas en su lugar. Si íbamos a crear algún nuevo arreglo híbrido con el negocio familiar, teníamos propuestas listas. También tomé tiempo para mí misma, haciendo senderismo en las montañas blancas los fines de semana, teniendo cenas con amigos no familiares, incluso saliendo un poco, algo que había descuidado mientras construía mi carrera paralela. Había una ligereza en mis días que había estado faltando por años. El peso de constantemente buscar aprobación se levantó de mis hombros. Mi prima Amanda y yo nos encontramos para café varias veces. Lejos de las dinámicas familiares, compartió sus propias frustraciones y aspiraciones. Tenía un título en arquitectura que nunca se le había permitido usar, ya que la familia la había empujado al departamento de marketing en Miller Financial. Verte plantarte ante ellos me dio valor, me dijo durante una de nuestras conversaciones. He comenzado a entrevistarme con firmas de diseño. No se lo he dicho a nadie más aún. Tratarán de disuadirte, le advertí. Sonrió. Lo sé, pero he visto lo que es posible ahora. Recibí actualizaciones ocasionales de Jonathan sobre el negocio familiar. El préstamo había salvado el trato Henderson, que estaba procediendo sin problemas. Mi padre había implementado algunas de mis estrategias propuestas con resultados tempranos positivos. Varios miembros de la familia habían estado haciendo acercamientos a través de Jonathan, tanteando las aguas para la próxima reunión. Cuando el día finalmente llegó, elegí una ubicación neutral, un cuarto privado en un restaurante elegante de Boston en lugar de mi casa o las oficinas familiares. Llegué temprano para asegurar que la configuración fuera como quería, una mesa redonda en lugar
regular de rectangular, eliminando la posición de cabecera que mi padre tradicionalmente ocupaba. Llegaron como un grupo de nuevo, pero la energía era diferente. Se había ido la postura confrontacional de nuestra última reunión. Mi padre lideró con una confianza sometida. El tío Richard parecía resignado más que enojado, y la tía Patricia había abandonado su falsa calidez por neutralidad cuidadosa. Jake se veía incómodo pero controlado, y Jonathan mantuvo su comportamiento profesional. Dos nuevas adiciones me sorprendieron: mi madre, quien rara vez asistía a reuniones de negocios, y mi prima Amanda. Después de que todos estuvieron sentados e intercambiadas las cortesías, mi padre abrió la discusión. GD, durante el mes pasado hemos tenido tiempo de considerar la situación cuidadosamente. La familia y el negocio se han beneficiado de tus contribuciones de maneras que fallamos en reconocer completamente. Nos gustaría proponer un nuevo arreglo que creemos reconoce tu valor, mientras preserva el legado familiar que todos apreciamos. Asintió a Jonathan, quien distribuyó carpetas a todos en la mesa. Estamos proponiendo una reestructuración de Miller Financial, continuó mi padre, la creación de una nueva división, Miller Capital Management, contigo como presidenta. Y si yo, esta división tendría autonomía sobre estrategias de inversión y relaciones con clientes, con su propia estructura de participación en ganancias separada del pool familiar tradicional. Abrí la carpeta y revisé la propuesta mientras hablaba. Los términos eran sorprendentemente favorables: una participación significativa en la propiedad, autoridad en la toma de decisiones y compensación atada directamente al desempeño. Adicionalmente, dijo mi padre, estamos proponiendo cambios a la estructura del fondo familiar. Cada contribuyente tendría derechos de voto proporcionales basados en su inversión, en lugar del sistema actual, donde todos los miembros de la familia tienen voz igual sin importar la contribución. Esta era una concesión mayor, un reconocimiento directo del desequilibrio de poder que había existido. ¿Qué pasa con mi negocio independiente existente?, pregunté. Estamos proponiendo una fusión, explicó Jonathan. Tus clientes y patentes serían incorporados a la nueva división con protecciones específicas para tus derechos de propiedad intelectual. Todos los acuerdos de servicio al cliente permanecerían intactos contigo como la asesora principal. Consideré la propuesta cuidadosamente. ¿Y el liderazgo, la sucesión? Los mismos problemas podrían surgir de nuevo en el futuro. Mi padre asintió. La reestructuración incluye un plan de sucesión basado en mérito para todas las divisiones. Las posiciones de liderazgo serán determinadas por métricas de desempeño y resultados de clientes, no por antigüedad o política familiar. Era una propuesta completa que abordaba la mayoría de mis preocupaciones. La familia claramente había hecho trabajo serio durante mi ausencia. Necesitaré tiempo para revisar los detalles, dije. Por supuesto, estuvo de acuerdo mi padre. No esperamos una decisión inmediata. El tío Richard, quien había estado inusualmente callado, habló. Quiero reconocer algo, Gede. He sido despectivo de tus enfoques porque no eran como tradicionalmente hemos hecho las cosas. Los resultados hablan por sí mismos, y estaba equivocado en resistir cambios que claramente benefician a nuestros clientes. Viniendo de mi tío, esto era el equivalente de mover montañas. La tía Patricia agregó, el negocio familiar necesita evolucionar. Tu generación trae perspectivas que necesitamos abrazar, no resistir. Jake se movió incómodamente antes de agregar, he aprendido mucho revisando tus estrategias de clientes durante el mes pasado. Hay una profundidad en tu enfoque que no había apreciado. Completamente. Estas admisiones, aunque claramente difíciles para ellos, mostraron un cambio significativo en la dinámica familiar. Mi madre se extendió a través de la mesa y apretó mi mano brevemente. Un gesto simple de apoyo que significó más de lo que probablemente se dio cuenta. Aprecio la disposición de todos a reconsiderar nuestra relación de trabajo, dije. Cuidadosamente, revisaré la propuesta y responderé dentro de una semana. Mientras la reunión concluyó, Amanda me miró con una pequeña sonrisa de aliento. Cualquiera que fuera mi decisión, sabía que tenía al menos un miembro de la familia que entendía lo que este momento significaba. Los días que siguieron involucraron análisis cuidadoso de la propuesta con mi equipo y consejo legal independiente. Hubo negociaciones sobre términos específicos, clarificaciones de límites de autoridad y discusiones detalladas sobre la integración de mi negocio existente. Al final, acepté una versión modificada de la propuesta de la familia. La nueva división fue establecida, mi negocio independiente fue fusionado y asumí un rol de liderazgo que reflejaba mis contribuciones. Mis inversiones personales regresaron al fondo familiar, pero bajo la nueva estructura de votación que aseguró que mi voz sería proporcional a mi contribución. La transición fue perfecta. Viejos hábitos ocasionalmente resurgían. Mi padre instintivamente tratando de anular decisiones, Jake tomándose el crédito en reuniones con clientes, la tía Patricia haciendo comentarios sutilmente socavadores, pero ahora había estructuras en su lugar para abordar estos problemas. Y más importante, había probado mi disposición a alejarme si era necesario. Durante el año siguiente, Miller Capital Management superó a cada otra división del negocio familiar. Nuevos clientes fueron atraídos por nuestros enfoques innovadores, y los clientes existentes se beneficiaron de retornos mejorados. Mi prima Amanda eventualmente se fue para perseguir su pasión arquitectónica con mi apoyo completo y una pequeña inversión mía en su nueva firma de diseño. Las dinámicas familiares cambiaron. Gradualmente mi padre y yo desarrollamos una nueva relación basada en respeto profesional mutuo en lugar de la dinámica padre-hija que nos había socavado por años. Algunos miembros de la familia se adaptaron mejor que otros, pero todos reconocieron que el negocio era más fuerte por los cambios que habíamos implementado. Una noche, casi un año después del mensaje grupal que había desencadenado todo, mi padre y yo estábamos trabajando tarde revisando resultados trimestrales. He estado pensando en tu abuelo últimamente, dijo inesperadamente. Cuando me entregó el negocio, dijo algo que no entendí en ese momento. Dijo, el mejor legado no es la preservación, es la evolución. Creo que finalmente entiendo lo que quiso decir. Miré a mi padre pensativamente. La evolución es más difícil que la preservación. Requiere admitir que la forma original podría no ser perfecta. Asintió. El orgullo hace eso difícil. Estaba tan enfocado en mantener lo que él construyó que resistí cambios que lo
habrían hecho mejor. Sonrió ligeramente, incluso cuando esos cambios venían de la persona más comprometida con su éxito. Nunca es demasiado tarde para evolucionar, dije. El viaje de ser subvalorada a ser respetada no había llegado fácilmente. Me había requerido construir influencia, estar dispuesta a alejarme y finalmente forzar una confrontación que habría preferido evitar. Pero el resultado no fue solo mejor para mí, fue mejor para toda la familia y el negocio al que todos nos habíamos dedicado. La lección más valiosa no era sobre finanzas o estrategia de negocios, era más simple y más universal. El respeto no se da libremente, a veces debe ser reclamado. El valor no es determinado por el reconocimiento de otros, sino por tu propio conocimiento de tu valor y tu disposición a mantenerte firme en ese conocimiento. Pero mi historia no termina ahí. Los meses que siguieron trajeron desafíos inesperados y revelaciones que cambiarían todo una vez más. 3 meses después de mi reintegración a Millern Financial, bajo los nuevos términos, comenzaron a surgir problemas que ninguno de nosotros había anticipado. La fusión de mi negocio independiente con la nueva división había sido más compleja de lo esperado y algunos de mis clientes privados expresaron preocupaciones sobre la pérdida de la intimidad y atención personalizada que habían valorado en mi firma boutique. Marques Hoffman, uno de mis clientes más importantes con $45 millones bajo gestión, me pidió una reunión privada en su oficina en el distrito financiero. Era un hombre de pocas palabras, conocido por su capacidad de ver a través de las fachadas corporativas. Gede, me dijo directamente, cuando comencé a trabajar contigo hace 3 años, fue porque querías algo diferente. No quería ser otro número en una gran firma familiar. ¿Qué ha cambiado? Era una pregunta justa que había estado evitando. Hacerme a mí misma. Los fundamentos permanecen iguales, Márquez. Todavía mantienes acceso directo a mí, las mismas estrategias, los mismos resultados. Pero ahora hay capas, señaló, reuniones familiares sobre mis inversiones, reportes que van a través de la estructura de Millern Financial, protocolo corporativo donde antes había comunicación directa, no podía negarlo. A pesar de las garantías de autonomía, la realidad de operar dentro de la estructura familiar había introducido complejidades que no existían cuando manejaba mi firma independiente. Dame 6 meses más, le dije. Si no estás completamente satisfecho con el servicio, honraré el acuerdo de servicio personal y encontraremos una solución. Asintió, pero pude ver que su confianza había sido sacudida. Esa noche, mientras revisaba los números de mi división, me di cuenta de que Márquez no era el único. Varios clientes habían expresado inquietudes similares, aunque de manera más sutil. Los retornos permanecían fuertes, pero la satisfacción del cliente había disminuido ligeramente por primera vez en años. Más problemático aún, comencé a notar tensiones dentro de la firma más amplia. Algunos de los asesores de Millern Financial que no estaban en mi división expresaron resentimiento sobre los recursos y atención que mi nueva división estaba recibiendo. Jack, en particular, había comenzado a hacer comentarios sarcásticos sobre tratamiento especial y reglas diferentes para personas diferentes. La situación llegó a un punto crítico durante una reunión de toda la compañía 6 meses después de mi reintegración. Mi padre había organizado la reunión para celebrar nuestros mejores resultados trimestrales en 5 años, impulsados en gran parte por el desempeño de Millern Capital Management. Estos números representan lo que es posible cuando abrazamos la innovación mientras honramos nuestros valores fundamentales, anunció mi padre, proyectando los resultados en la pantalla. Debería haber sido un momento de celebración, pero podía sentir la tensión en el cuarto. Cuando abrió el piso para preguntas, Jack fue el primero en hablar. Es fantástico ver estos números, comenzó. Su tono aparentemente positivo, pero con un filo subyacente. Me pregunto si podríamos discutir cómo se están asignando los recursos entre las divisiones. Algunos de nosotros hemos notado disparidades significativas en los presupuestos de marketing, asignaciones de personal y equipos tecnológicos. Mi padre se tensó ligeramente. Habíamos anticipado esta pregunta, pero no había una respuesta fácil. Mi división tenía recursos superiores porque generaba retornos superiores, pero decir eso directamente solo aumentaría las tensiones. Los recursos se asignan basándose en oportunidades de crecimiento y generación de ingresos, respondió diplomáticamente. Entonces, ¿estamos diciendo que algunas divisiones son más valiosas que otras? Preguntó Sarah Chen, una asesora senior que había estado con la firma durante 8 años. Porque eso es ciertamente como se siente desde donde estoy sentada. El cuarto se quedó incómodamente silencioso. Pude ver el dilema en la cara de mi padre. Había luchado para darme el reconocimiento que merecía, pero ahora ese reconocimiento estaba creando divisiones dentro de la compañía más amplia. Cada división contribuye de manera valiosa a nuestro éxito general, intentó, pero claramente algunas contribuciones se valoran más que otras, presionó Jack. Mi pregunta es, ¿cuándo el resto de nosotros obtendremos la oportunidad de competir en igualdad de condiciones? Era una pregunta astuta que ponía a mi padre en una posición imposible. Si decía que los campos de juego ya estaban nivelados, estaría negando las ventajas obvias que mi división tenía. Si admitía que había disparidades, estaría validando las quejas de los otros asesores. Decidí intervenir. Jack, creo que tu pregunta toca algo importante. Tal vez sería útil si hablara sobre cómo se estableció mi división y qué oportunidades podrían estar disponibles para otros. Me puse de pie y caminé al frente del cuarto. Millern Capital Management no se creó de la nada, se creó reconociendo un historial específico de desempeño y un conjunto único de recursos que yo había desarrollado independientemente. Cualquier asesor que pueda demostrar capacidades y resultados similares debería tener la oportunidad de discutir opciones similares. Era una apuesta arriesgada, pero sentía que la transparencia era la única manera de avanzar. ¿Estás diciendo que si puedo mostrar números como los tuyos, podría obtener mi propia división con los mismos recursos? Preguntó Jack directamente. Estoy diciendo que el rendimiento debería ser recompensado consistentemente, respondí, pero también estoy diciendo que el rendimiento debe ser medido por el mismo estándar para todos. Miré alrededor del cuarto. Durante los últimos 8 años he generado consistentemente retornos por encima del promedio del mercado. He traído nuevos clientes, he desarrollado estrategias patentadas y he construido relaciones
acciones que son legalmente mías. Cuando mi división fue creada, no fue un regalo, fue un reconocimiento de valor que ya había sido demostrado. La habitación permaneció silenciosa mientras las implicaciones de mis palabras se asentaron. Estaba desafiando a cualquiera que sintiera que había sido tratado injustamente a demostrar su valor de la misma manera que yo lo había hecho. ¿Qué pasa si algunos de nosotros queremos intentar eso?, preguntó Sara. Mi padre intervino. Creo que es una conversación que vale la pena tener. Tal vez podríamos establecer métricas claras y cronogramas para que cualquier asesor explore oportunidades de liderazgo expandido. Era exactamente la respuesta correcta y pude ver alivio en su cara al encontrar una salida a la situación difícil. Pero mientras la reunión se disolvía y la gente comenzó a irse, me di cuenta de que habíamos abordado solo un problema mientras potencialmente habíamos creado otro. Si múltiples asesores comenzaban a buscar niveles similares de autonomía, podríamos terminar con una compañía fragmentada de mini divisiones compitiendo entre sí en lugar de trabajando juntas. Esa noche llamé a Amanda, quien se había vuelto mi confidente más confiable para navegar las complejas dinámicas familiares. Suena como si hubieras manejado la situación bien, me dijo después de que le conté sobre la reunión. Pero tienes razón en preocuparte por las consecuencias. A veces me pregunto si debería haber permanecido independiente, admití. Era más simple cuando solo tenía que preocuparme por mis propios clientes y mi propio equipo. ¿Pero habrías podido crecer al nivel que tienes ahora?, preguntó. ¿Y habrías podido crear el cambio en la cultura familiar que claramente necesitaba suceder? Eran buenas preguntas. Mi división había crecido significativamente desde la fusión, atrayendo clientes más grandes y más oportunidades de las que había tenido acceso como operación boutique, y los cambios en las dinámicas familiares habían beneficiado no solo a mí, sino también a Amanda y potencialmente a futuras generaciones de la familia. Tal vez el problema no es la estructura, reflexioné. Tal vez es que necesitamos ser más intencionales sobre cómo manejamos el crecimiento y las transiciones. ¿Qué quieres decir? Creo que necesitamos crear un camino más claro para que otros desarrollen sus propias especialidades y liderazgo. No solo prometer oportunidades, sino establecer un sistema real para identificar y nutrir el talento. Era una idea que había estado formándose en mi mente, pero hablar con Amanda me ayudó a clarificarla. ¿Qué tal si en lugar de ver a otros asesores como competidores potenciales, los veía como oportunidades para crear algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría lograr solo? La siguiente semana, desarrollé una propuesta para lo que llamé el programa de desarrollo de liderazgo Miller. La idea era crear una estructura formal donde los asesores pudieran desarrollar especialidades, construir sus propias bases de clientes y eventualmente ganar niveles de autonomía basados en métricas claras de desempeño. En lugar de esperar a que surgieran las tensiones, seríamos proactivos en identificar y desarrollar el talento. En lugar de competir por recursos, crearíamos oportunidades para que múltiples asesores prosperaran de maneras que se complementaran en lugar de competir. Presenté la idea a mi padre en privado antes de llevársela al equipo de liderazgo más amplio. Es ambicioso, dijo después de revisar mi propuesta. También es costoso. Estás hablando de expandir significativamente nuestras operaciones y estructura. También estoy hablando de expandir significativamente nuestro potencial de ingresos. Respondí. Si podemos desarrollar 3 o 4 especialistas de nivel de liderazgo, cada uno trayendo su propia experiencia y base de clientes, nos convertiríamos en un player mucho más grande en el mercado. Y si no funciona, y si invertimos en desarrollar a alguien y se van para comenzar su propia firma, era una preocupación válida, pero que había anticipado. Por eso incluyo acuerdos de no competencia y estructuras de participación en ganancias que crean incentivos para quedarse. Y honestamente, papá, ¿no es ese el riesgo que tomaste conmigo? Podría haber tomado mis clientes y patentes y habérmelo completamente hace un año. Sonrió ante eso. Punto tomado. Pero también sé que tu loyalidad a la familia corre profunda, incluso cuando hemos fallado en mostrar la misma lealtad hacia ti. Exacto. Y creo que la mayoría de la gente, dada la oportunidad real de crecer y ser reconocida, elegirá construir algo más grande junto, en lugar de irse sola. Discutimos los detalles durante otra hora antes de que finalmente accediera a presentar la propuesta al consejo familiar. La reacción del consejo fue mixta. El tío Richard estaba escéptico sobre los costos y la complejidad. La tía Patricia se preocupaba por diluir la marca Miller, pero mi madre, sorprendentemente, fue una fuerte defensora. He visto lo que pasa cuando no reconocemos el talento temprano, dijo, claramente refiriéndose a mi propia experiencia. Esta vez, seamos proactivos en lugar de reactivos. Al final, aprobaron un programa piloto de 2 años con 3 asesores seleccionados para participar en el primer grupo. Jake fue uno de los elegidos, junto con Sara Cheney Márquez Rodríguez, un asesor más joven que había mostrado promesa particular en desarrollo de negocios. Los siguientes 18 meses fueron un torbellino de crecimiento, cambio y desafíos ocasionales. El programa de liderazgo demostró ser más exitoso de lo que incluso yo había anticipado. Jack desarrolló una especialidad en planificación de sucesión para negocios familiares que aprovechó perfectamente su comprensión de las dinámicas familiares complejas. Sara construyó una práctica enfocada en profesionales médicos de alto patrimonio y Márquez se volvió nuestro experto en clientes de tecnología. Cada uno de ellos desarrolló sus propias metodologías, construyó bases de clientes leales y comenzó a generar los tipos de retornos que justificaban niveles crecientes de autonomía y recursos. Pero el éxito también trajo nuevos desafíos. Mientras la firma crecía, también se volvía más compleja. Coordinar entre múltiples especialistas requería niveles de comunicación y colaboración que no habíamos necesitado cuando éramos una operación más pequeña y simple. Más significativamente, comencé a darme cuenta de que mi propio rol estaba evolucionando de maneras que no había anticipado completamente. Ya no era solo la asesora estrella tratando de probar su valor. Me había convertido en algo más cercano, a una mentora y desarrolladora de talento, pasando tanto tiempo ayudando a otros a desarrollar sus capacidades como enfocándome en mis propios clientes. Era satisfactorio de maneras que no había esperado, pero también significaba que algunas de las cosas que más me gustaban sobre mi trabajo, el análisis profundo uno al uno con clientes, la investigación silenciosa sobre nuevas estrategias
estrategias de inversión fueron siendo reemplazadas gradualmente por reuniones sobre gestión de personal y planificación estratégica. La realización llegó durante una tarde particularmente larga de reuniones consecutivas. Había pasado el día resolviendo un conflicto de horarios entre dos especialistas, revisando propuestas de marketing para 4 divisiones diferentes y mediando una disputa sobre asignación de recursos. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, me di cuenta de que no había mirado un solo gráfico de mercado o análisis de inversión en todo el día. No era que me hubiera vuelto menos efectiva, nuestros números seguían siendo fuertes, pero me había vuelto efectiva en maneras diferentes como líder y desarrolladora de sistemas en lugar de como analista individual e inversionista. Esa noche tuve una conversación larga conmigo misma sobre lo que realmente quería. ¿Era esto lo que había estado luchando por lograr? Había intercambiado ser subvalorada como especialista individual por ser valorada como ejecutiva, pero perdiendo las partes del trabajo que más me energizaban. No tenía respuestas fáciles, pero sabía que necesitaba ser honesta conmigo misma sobre las compensaciones que había hecho. La claridad llegó de una fuente inesperada. Marques Hoffman, el cliente que había expresado preocupaciones tempranas sobre la fusión, solicitó otra reunión. Esperaba más quejas, pero en su lugar me sorprendió. Quería que supieras que he decidido incrementar mi inversión con tu firma en otros 15 millones de dólares, anunció. Estaba sorprendida. Marques, honestamente no esperaba eso, dadas nuestras conversaciones anteriores. Sonrió. Esas conversaciones fueron exactamente porque estoy haciendo esto. Hace 18 meses. Me dijiste que me diera 6 meses para demostrar que el servicio permanecería al mismo nivel. No solo has mantenido ese estándar, lo has elevado. ¿Cómo es eso? Porque ahora, cuando tengo una pregunta compleja, no solo obtengo tu experiencia, obtengo acceso a un equipo de especialistas que puedes coordinar en mi nombre. Cuando necesitaba ayuda con planificación de sucesión para mi negocio, me conectaste con Jack, quien resultó conocer exactamente las estrategias que necesitaba. Cuando tuve preguntas sobre implicaciones fiscales de mis inversiones en tecnología, Márquez Rodríguez tenía perspectivas que ni siquiera tú tenías. Me recosté en mi silla, procesando sus palabras. Al principio pensé que estaba perdiendo el acceso personal que valoraba, continuó, pero me di cuenta de que en realidad estaba ganando algo más valioso, acceso a un nivel de experiencia que ningún asesor individual, sin importar cuán talentoso, podría proporcionar solo. Era una perspectiva que no había considerado completamente. Al construir sistemas y desarrollar otros, no había diluido mi valor, lo había amplificado. Hay algo más, dijo Márquez, he estado refiriendo otros ejecutivos a tu firma, pero no solo a ti. Los he estado refiriendo a la firma porque confío en que conseguirán el especialista correcto para sus necesidades específicas, y confío en que todos esos especialistas mantendrán el estándar que tú estableciste. Esa noche llamé a Amanda para compartir la conversación. Suena como si hubieras encontrado algo que no sabías que estabas buscando, observó. ¿Qué quieres decir? Comenzaste luchando por reconocimiento como especialista individual, pero tal vez lo que realmente estabas luchando por crear era una plataforma donde la experiencia fuera reconocida y desarrollada sistemáticamente, no solo para ti, sino para todos. Tenía razón. Mirando hacia atrás, en los últimos 2 años, los cambios que habían sido más satisfactorios no eran solo sobre obtener el reconocimiento que merecía, eran sobre crear sistemas donde el talento fuera identificado temprano, desarrollado intencionalmente y recompensado apropiadamente. La diferencia era que ahora, cuando un joven asesor tenía una idea innovadora, tenían un camino claro para desarrollarla y ser reconocidos por ella. Cuando alguien desarrollaba experiencia especializada, había recursos disponibles para ayudarlos a construir sobre ella, y cuando alguien demostraba liderazgo y resultados excepcionales, había estructuras en su lugar para darles autonomía y autoridad en lugar de esperar que lucharan por ello como yo había tenido que hacer. 6 meses después, nuestra firma fue reconocida por la Asociación de Planificación Financiera como Innovador del Año por nuestro enfoque de desarrollo de liderazgo. El premio vino con un artículo en la revista de la industria que destacaba cómo habíamos transformado las dinámicas familiares tradicionales para crear una cultura de excelencia y crecimiento. Leyendo el artículo, me di cuenta de que la historia que había comenzado como una lucha personal por el reconocimiento se había convertido en algo más grande, un modelo para cómo las organizaciones familiares podrían evolucionar para honrar tanto la tradición como la innovación. Pero incluso entonces, sabía que esto no era el final de la historia. Las organizaciones, como las personas, necesitan evolucionar continuamente para mantenerse relevantes y efectivas. Los sistemas que habíamos construido tendrían que ser refinados y adaptados mientras enfrentábamos nuevos desafíos y oportunidades. Lo que había cambiado era mi perspectiva sobre el cambio mismo. En lugar de ver el cambio como algo que resistir o algo por lo que luchar, había aprendido a verlo como algo que anticipar y moldear proactivamente. Y tal vez esa era la lección más importante de todo. El valor no es algo que logras una vez y luego poses para siempre. Es algo que tienes que demostrar continuamente, no solo a otros, sino a ti mismo, mientras creces y evolucionas en nuevos roles y enfrentas nuevos desafíos. La diferencia ahora era que tenía la confianza de que podía adaptarme a lo que viniera después, y había ayudado a crear sistemas que permitirían a otros hacer lo mismo. Mientras me sentaba en mi oficina esa tarde, mirando los skylines de Boston a través de mi ventana, me permití un momento de satisfacción por lo que habíamos logrado, pero incluso mientras lo hacía, parte de mi mente ya estaba pensando en los próximos desafíos y oportunidades. Había rumores de que una firma competidora estaba desarrollando nuevas tecnologías de IA para análisis de inversión. Teníamos clientes preguntando sobre oportunidades de inversión sostenible que requerirían desarrollar nueva experiencia, y había señales de que los mercados podrían estar entrando en un periodo de volatilidad que probaría todos nuestros sistemas y estrategias. Pero por primera vez en mi carrera, no me sentía como si estuviera enfrentando estos desafíos sola o sin ser reconocida. Tenía un equipo de especialistas talentosos, sistemas para desarrollar nuevas capacidades y una familia que finalmente entendía el valor de abrazar el cambio en lugar de resistirlo. Más importante, tenía la confianza que viene de saber que había enfrentado momentos
momentos de verdad antes y había encontrado maneras de crear valor, no solo para mí, sino para todos a mi alrededor. Mientras empacaba para el día, sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de Amanda. ¿Cena mañana? Tengo noticias emocionantes sobre la firma de arquitectura. Sonreí mientras escribía de vuelta, por supuesto, ansioso por escuchar. Era un recordatorio de que las mejores victorias no son solo personales, son las que abren posibilidades para que otros también encuentren y reclamen su propio valor. Y esa, me di cuenta, podría ser la definición más verdadera de éxito. No solo lograr reconocimiento para ti mismo, sino crear las condiciones donde otros puedan hacer lo mismo. ¿Has tenido que tomar una posición dramática para hacer que la gente reconozca tu valor? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. Si esto resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para más historias sobre encontrar tu voz y mantenerte firme. Y no olvides compartir con alguien que podría necesitar un recordatorio de su propio valor hoy. Gracias por escuchar y recuerda que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente honrar tu propio valor, incluso cuando otros aún no lo hagan.